Un cachorro de apenas 3 meses, solo en la nieve. Sus patas temblaban, sus ojos estaban desorbitados por el terror, pero no por sí mismo. No corría. No se escondía. Estaba allí, en medio de un camino de montaña, ladrando con todas sus fuerzas. ¿Por qué? Porque en lo profundo del bosque helado, su madre se estaba muriendo. Atrapada en una cruel trampa destinada al silencio. Nadie lo sabía. Nadie acudió hasta que un hombre lo hizo. Un policía suspendido con un pasado turbulento, sin rumbo fijo en la oscuridad de la noche. Y el destino le envió un perro. Lo que sucedió después te conmoverá profundamente, derretirá el hielo que rodea tu corazón y te recordará el verdadero significado de la lealtad. Antes de empezar, dale a me gusta, suscríbete y activa las notificaciones, porque historias como esta se quedan contigo para siempre. La nieve caía sin cesar desde la tarde, cubriendo las montañas de Timber Ridge, Montana, en un silencio tan denso que amortiguaba incluso el crujido de los neumáticos en el sinuoso camino forestal. El aire era gélido, de ese frío que quemaba los pulmones y convertía el aliento en vaho blanco en la oscuridad. Los pinos se erguían como centinelas, con sus ramas dobladas bajo el peso de la llegada prematura del invierno. Se acercaba la medianoche y la carretera, la Ruta 49, conocida por los lugareños como la columna vertebral, estaba desierta. Al volante de un Dodge Charger gris sin distintivos iba Dean Callahan, un hombre que ya no llevaba la placa en el pecho, pero que aún conservaba su esencia. A sus 36 años, Dean tenía un rostro curtido por el viento, como esculpido en el mismo granito que las montañas que patrullaba. Su pelo corto, rubio oscuro, tenía algunas canas en las sienes, y la barba incipiente sobre su mandíbula cuadrada sugería que había dejado de preocuparse por las apariencias desde su suspensión. Vestía una camisa de franela azul marino sobre una camiseta térmica negra desteñida, vaqueros y botas robustas. No era un uniforme, al menos no esa noche, solo un hombre conduciendo sin rumbo fijo. Dean había sido el orgullo del departamento de policía de Timber Ridge, mesurado, íntegro y ferozmente protector de los más vulnerables. Pero todo cambió hace 3 meses durante una operación conjunta que terminó en tragedia. Su compañero, el agente Travis Mercer, recibió un disparo que iba dirigido a Dean. La investigación federal posterior aún no había determinado si se trató de un fallo de mando por parte de Dean o de una falla en la información. Pero, en cualquier caso, alguien murió y alguien tuvo que pagar las consecuencias. Ahora Dean estaba de baja, exiliado extraoficialmente por el pueblo al que una vez sirvió. Este viaje no formaba parte de ningún turno. Era simplemente un movimiento, un intento de escapar de la culpa en un camino sin destino. Los faros rasgaron la cortina de nieve que tenían delante, la visibilidad disminuía a cada minuto. Sus manos descansaban pesadamente sobre el volante hasta que algo, un leve movimiento, lo puso en alerta. Entonces sucedió. Una mancha borrosa de pelaje negro y marrón saltó a la carretera, directamente hacia el haz de luz de sus faros. Dean frenó bruscamente, las ruedas derraparon ligeramente sobre el pavimento helado. El vehículo se detuvo de golpe, el corazón le latía con fuerza contra las costillas. La figura no se movió. Dean maldijo en voz baja, abrió la puerta de golpe y salió al frío. Sus botas crujieron sobre la nieve mientras se acercaba, rozando instintivamente la linterna que llevaba sujeta al cinturón por un hábito que aún no había desaprendido. El animal se quedó quieto, un cachorro de pastor alemán de unos 3 o 4 meses. Su cuerpo estaba tenso, la cola rígida, la nieve pegada al pelaje de su vientre y patas. Las orejas del cachorro estaban hacia atrás, no en señal de sumisión sino de desesperación. Su respiración era rápida y visible. Los ojos, ámbar, alerta y muy abiertos con una especie de pánico que Dean reconoció de campos de batalla y escenas del crimen, se clavaron en los suyos. Dean se agachó lentamente. «Hola, amigo», dijo en voz baja. El cachorro dio un paso cauteloso hacia adelante y luego se abalanzó, no para morder, sino para agarrar el borde del abrigo de Dean con los dientes. Tiró con fuerza. Dean se quedó paralizado. El perro lo soltó, ladró, un sonido agudo y áspero, y volvió a tirar. Dean frunció el ceño. «Estás intentando llevarme a algún sitio». Otro ladrido, otro tirón, y entonces el cachorro se dio la vuelta, saliéndose del camino y adentrándose en el bosque, deteniéndose lo justo para mirar hacia atrás. Dean vaciló medio segundo, luego murmuró «No puede ser», y lo siguió.
Tomó su linterna del coche, dejando el motor encendido. La luz proyectaba un brillo inquietante en el bosque. El terreno descendía abruptamente, la nieve ocultaba rocas y raíces retorcidas. Dean avanzó, guiado por destellos de la silueta del cachorro, el breve brillo de sus ojos cuando se detenía cada 6 metros para asegurarse de que lo seguía. Cuanto más se adentraban, más densos se volvían los árboles, formando una bóveda que bloqueaba por completo la luz de la luna. Ahora dependía únicamente de la linterna, jadeando en el aire gélido. Entonces lo oyó, un gemido bajo y entrecortado. Dean aceleró el paso, con el corazón latiéndole con fuerza. El perro se había detenido junto a un matorral de arbustos y helechos cubiertos de nieve. Algo yacía detrás de ellos. Dio un paso atrás y la vio. Una pastora alemana adulta, con el pelaje opaco por la suciedad y la sangre, tenía la pata trasera grotescamente retorcida entre las mandíbulas de acero oxidado de una trampa de caza. Se le marcaban las costillas y respiraba con dificultad y superficialidad. La nieve se le aferraba al hocico, pero no emitía ningún sonido, solo levantó ligeramente la cabeza cuando Dean se acercó. El cachorro corrió hacia ella, lamiéndole la oreja y gimiendo. Ella respondió con un débil resoplido sibilante. Dean cayó de rodillas. ¡Jesús! La trampa era vieja, de hierro y brutal, probablemente ilegal en esta región. Dean inspeccionó la zona. No había señales de presencia humana, pero la nieve podría haber cubierto cualquier cosa. Respiró hondo, sacó su multiherramienta y comenzó a trabajar en el mecanismo de la trampa, con los dedos entumecidos por el frío y la adrenalina. La perra se tensó, pero no se resistió. Le costó esfuerzo y maldijo varias veces, pero al fin las mandíbulas de acero se aflojaron con un crujido metálico. Dean las abrió con cuidado y liberó su pata. Ella gimió suavemente, pero no luchó. Confiaba en él, o quizás ya no tenía fuerzas para temer. El cachorro se acurrucó a su lado, apoyando el hocico en su costado. Dean se quitó la franela, la envolvió suavemente alrededor de su pierna para detener la hemorragia y luego envolvió a ambos perros en la manta de emergencia que sacó de su mochila. Su respiración se volvía entrecortada, pero el calor de las pequeñas vidas acurrucadas a su lado le daba a la noche un brillo extraño y solemne. Miró al cachorro, aún alerta, aún observándolo, pero ahora parpadeando lentamente, como si finalmente permitiera que el cansancio lo venciera. «Lo hiciste bien», susurró Dean. «La salvaste». Sobre ellos, el viento susurraba entre los árboles. La nieve seguía cayendo. Y en algún lugar, lejos de la mirada del mundo, un hombre que lo había perdido todo encontró un nuevo sentido a su vida gracias a un cachorro que se paró en medio de la carretera y le dijo: «Detente. Hay alguien que todavía te necesita». El frío se había intensificado con la oscuridad. El bosque de Timber Ridge, enclavado en lo alto de la naturaleza salvaje del norte de Montana, no era lugar para quedarse una vez que el sol desapareciera tras los picos. Pero Dean Callahan no iba a dar marcha atrás. No ahora. No con lo que yacía arrugado en la nieve bajo el haz de su linterna. La perra madre, cuyo pelaje, antaño de un orgulloso gris pizarra, ahora estaba cubierto de sangre vieja y tierra, con la pata trasera destrozada en una trampa de acero oxidado. A su lado, el cachorro Scout gemía y arañaba la nieve con sus patitas frenéticas como si pudiera aliviar su dolor. La mandíbula de Dean se tensó. Había presenciado crueldad antes, tanto en zonas de guerra como en las calles de la ciudad, pero esto tenía un carácter especialmente frío. Las trampas de caza no eran legales aquí. No desde que el Estado las prohibió hace 2 años. Quienquiera que la hubiera colocado pretendía atrapar algo, sin importarle qué. Dean había liberado la pierna en el primer capítulo, envolviéndola lo mejor que pudo con su franela y una manta de emergencia. Ahora, agachado junto a ella, examinó la herida de nuevo. De un rojo intenso e hinchada. Luna, decidió en silencio. Así la llamaría. El nombre encajaba con la calma y la firme determinación que reflejaban sus ojos dorados, incluso ahora, a pesar del dolor que recorría su cuerpo tembloroso. Levantó la vista. Scout se había acercado, sentándose entre Dean y Luna como un soldado de guardia. Las orejas del cachorro estaban hacia adelante, sus ojos se movían constantemente entre los árboles. La nieve se le aferraba al hocico y a sus diminutas garras. Su cuerpo era delgado, desnutrido y aún temblaba. Pero bajo los escalofríos se escondía algo feroz,
una rebeldía salvaje e inquebrantable. Dean se puso de pie y retrocedió unos pasos, con el teléfono en la mano y el brazo extendido hacia arriba. Una raya de señal, apenas. Intentó de nuevo llamar a la línea de rescate de fauna silvestre de Timber Ridge. Estática. La llamada falló. Maldijo entre dientes y se giró para mirar la colina por la que habían bajado. Imposible subir a Luna por esa pendiente. No sin un trineo, no con este tiempo. Y estaban al menos a medio kilómetro de la carretera, quizás más. Su aliento se empañaba con el frío. Inspeccionó los alrededores con su linterna y entonces las vio. Huellas, no de patas, sino de botas. Se perdían entre los árboles, justo más allá de la posición original de la trampa. Anchas, profundas, escalonadas. Alguien había estado allí recientemente. Un hombre, de unos 100 kilos a juzgar por la profundidad, y no solo estaba de paso. Se detuvo, caminó de un lado a otro, se arrodilló. El patrón era inconfundible para el ojo de un policía experimentado. El pulso de Dean se aceleró. No se trataba de una trampa ilegal cualquiera. Alguien las estaba colocando intencionadamente, tal vez de forma sistemática. Eso significaba un mayor peligro, no solo para los animales, sino para cualquiera que se acercara demasiado. Se volvió hacia Scout. «Me trajiste aquí por ella, ¿verdad?», murmuró. «Pero tal vez salvaste a alguien más que a ella». Dean sacó su radio satelital, la unidad de respaldo que siempre guardaba en la guantera de su vehículo patrulla. Era vieja, apenas fiable, pero le había salvado la vida más de una vez en el campo. Se agachó, intentó marcar una frecuencia de emergencia. Se oyó estática, luego un crujido. Un clic. Una voz femenina respondió. «Firme. Profesional. Aquí Operaciones Ranger. Identifíquese». Dean pulsó el botón. «Oficial Dean Callahan, Departamento de Policía de Timber Ridge, fuera de servicio. Tengo un animal gravemente herido. Pastor alemán adulto. Encontrado en una trampa ilegal a unos 800 metros al sur de la Ruta 49. Un cachorro de aproximadamente 3 meses, ileso. Sin cobertura celular. No se puede transportar. Solicito asistencia veterinaria y de rescate inmediata. Posible actividad de cazadores furtivos en las inmediaciones. Cambio». Hubo una pausa. «Entendido. Oficial Callahan. Equipo veterinario y guardabosques enviados. Llegada estimada en 35 minutos. Manténgase en su lugar. ¿Puede proporcionar las coordenadas?». Dean dio una estimación aproximada usando la aplicación GPS de su reloj. «Coordenadas recibidas. Mantenga la posición». Dean exhaló lentamente, dando un paso adelante. Pero el bosque tenía otros planes. Una ráfaga repentina de viento azotó los árboles, levantando nieve en polvo como ceniza de una chimenea rota. Aulló entre las ramas, agudo y estridente. Y debajo, un sonido que heló la sangre de Dean, un gruñido sordo. No era Luna, ni Scout. Algo más profundo, salvaje, hambriento. Se giró lentamente, dirigiendo el haz de la linterna hacia la línea de árboles. 2 diminutos puntos verdes se reflejaron en su mirada. Lobos, al menos uno, quizás más, moviéndose por los oscuros bordes de la cresta, atraídos por el olor a sangre o debilidad. Dean se irguió, con los hombros tensos, pero la linterna en su mano de repente le pareció inútil. Su arma estaba guardada bajo llave en la guantera del coche. «Estúpido. Estúpido». Un gruñido resonó de nuevo, más cerca ahora, y fue entonces cuando Scout dio un paso al frente. El pequeño cachorro, apenas más grande que una hogaza de pan, se interpuso entre Dean y los árboles. Arqueó la espalda, puso las patas rígidas y un sonido brotó de su garganta. No un ladrido, ni un gemido, sino un gruñido. Comenzó bajo y tembloroso, pero se hizo más fuerte al clavar las patas en la nieve y gruñir hacia el depredador invisible. Luna levantó la cabeza con esfuerzo, dejando escapar un débil gruñido de advertencia. Dean no se movió. Observaba, asombrado. Scout mantenía la posición. El bosque se quedó en silencio. Pasó un largo minuto. Entonces los ojos desaparecieron. No hubo más movimiento.
No hubo más gruñidos. El viento cambió. Y así, de repente, la presencia se desvaneció. Dean se agachó, con el corazón latiéndole con fuerza. No eres solo una cachorrita, ¿verdad?, le susurró a Scout. Eres una maldita centinela. Scout se giró ligeramente, con la cola rígida, y luego miró a Dean con ojos grandes y fijos. Dean se dio cuenta de que no estaba allí por casualidad. Este perro no había salido a la carretera para salvar a su madre. Había elegido quedarse allí. Había esperado, calculador, y pedido ayuda. Dean se sentó junto a Luna una vez más y atrajo a Scout hacia su regazo. El cachorro se resistió al principio, inseguro, pero luego se acurrucó contra el pecho de Dean y dejó escapar un largo suspiro, mitad alivio, mitad agotamiento. El bosque a su alrededor volvió a quedar en silencio, aún peligroso, pero Scout les había dado tiempo. A lo lejos, el leve zumbido de un motor rompió la quietud. El equipo de rescate se acercaba. Dean apoyó la cabeza contra el tronco del árbol más cercano y miró hacia arriba, a través de las ramas, hacia un cielo plateado por la nieve. Susurró para sí mismo: quizás la insignia no era lo único que aún funcionaba en mí. El bosque se sumió en un silencio cada vez más denso al caer la noche, cubriendo Timber Ridge con una quietud que resultaba a la vez sagrada y asfixiante. Copos de nieve del tamaño de monedas de 25 centavos caían con lentitud, espesando el aire hasta convertirlo en una cortina blanca. Los pinos permanecían inmóviles, con las ramas dobladas por el peso, y el viento había cesado por completo. Una quietud inquietante que a menudo precedía a las peores tormentas. Dean Callahan se movía con rapidez, pero con una calma serena, fruto de años de afrontar crisis bajo presión. Había construido un refugio improvisado con el tronco de un pino caído y su manta térmica, encajado entre dos rocas bajo las ramas más bajas de un abeto imponente. No era un refugio en el sentido civilizado, pero lo protegía del viento directo y, en parte, de la nieve que caía. El espacio era lo suficientemente grande para que 3 personas, 2 perros y un hombre exhausto, pudieran acurrucarse durante la noche. Observó a Luna, cuya respiración era superficial pero constante. Su pierna vendada descansaba sobre una bolsa de gasa aplanada, y Dean la había inmovilizado con 2 palos de pino rectos y cinta adhesiva de su botiquín de primeros auxilios. El sangrado había disminuido, pero la hinchazón era preocupante. El riesgo de infección era inminente. El tiempo apremiaba. Scout yacía acurrucado contra su vientre, su pequeño cuerpo temblando bajo una desgastada toalla de entrenamiento para perros policía que Dean había guardado en el maletero desde que Rex, su antiguo compañero, falleció hacía 2 años. La tela aún olía levemente a antiséptico y aceite de cedro. Al cachorro no parecía importarle. Su nariz se movía con cada pequeño ruido, sus orejas se agitaban, alerta incluso en el cansancio. No dormiría, no profundamente, hasta que su madre lo hiciera. Dean se quitó los guantes, estiró los dedos congelados y revisó su teléfono de nuevo. 1%. Seguía sin señal. Lo apagó para ahorrar la poca batería que le quedaba, por si acaso. Se recostó contra la pared de roca, con las rodillas dobladas, una mano en la empuñadura de su linterna y la otra en su cinturón, donde descansaba una pequeña navaja plegable. No era muy útil contra los lobos, pero bastaba para demostrar que no se rendiría fácilmente. No habló. No había nada que decir, solo el suave ritmo de la respiración de Luna, el ocasional crujido de Scout al cambiar de posición y la nieve. Siempre la nieve. Al otro lado de la ciudad, en la cálida y tenuemente iluminada comisaría de policía de Timber Ridge, la agente Maya Lee estaba de pie en su escritorio, con el ceño fruncido. Maya tenía 27 años, era menuda pero ágil, de piel morena y una larga trenza que le caía por la espalda. Su uniforme le quedaba algo holgado. Solía bromear diciendo que tenía la complexión de un zorro, no de un oso, pero su mirada era aguda y su instinto aún más. Se había alistado en la policía hacía poco más de un año, tras mudarse desde Portland después de abandonar la carrera de veterinaria a mitad de camino. Su motivo: la repentina y trágica muerte de su hermano menor atropellado y fugado, un caso que nunca se resolvió. Había pasado de curar vidas a protegerlas. Esta noche, algo le picaba en la nuca. Dean Callahan nunca llegaba tarde a las comunicaciones por radio, ni siquiera cuando estaba fuera de servicio. Lo había visto brevemente esa mañana, con los ojos hundidos y la voz distante.
El hombre seguía destrozado por la muerte de Travis, aún a la deriva. Se había llevado el Charger, el que tenían de reserva. Pero la baliza de emergencia había sonado una vez desde la ruta 49, y luego silencio. Maya tecleó algunos comandos en el sistema de seguimiento de radio del departamento, con los dedos rápidos y una expresión sombría. Vio parpadear en la pantalla la última señal conocida. Líneas estáticas cerca del marcador de milla 33. Bosque denso. Sin estructuras, sin torres. Llamó a la línea de comunicación. Despacho, habla la oficial Lee. ¿Algún contacto con Dean Callahan desde 1900? Una pausa, luego un crujido. Negativo. No se registró ningún registro. Recibido. Iniciando búsqueda. Unidad solitaria. Lee, eso no está autorizado. Manténgase en espera hasta mañana. Pero Maya ya había apagado la radio. 10 minutos después, vestida con su parka de invierno, guantes tácticos y botas de nieve, Maya se puso al volante de su camioneta patrulla. Había programado la ruta en su GPS y estaba a medio camino del borde del bosque cuando la central se dio cuenta de que se había ido. De vuelta en el bosque, el refugio improvisado estaba casi sepultado por la nieve. Dean se removió al sentir una ráfaga de frío colarse por un desgarro en la lona. Se acomodó, acercando a Luna y Scout bajo la manta de emergencia. Podía sentir su calor ahora, apenas, pero estaba ahí. La vida aferrándose a la vida. Cerró los ojos y se dejó llevar durante unos minutos por un sueño entrecortado lleno de recuerdos fragmentados. Travis gritando, el disparo, el sonido de la respiración en el suelo, sus propias manos presionando una herida que no cicatrizaba. Dean despertando en el hospital con Rex muerto y una bandera doblada en su mesita de noche. Un suave sonido lo hizo retroceder. Scout estaba gimoteando. Dean parpadeó. El cachorro miraba fijamente los árboles otra vez. Otro sonido. Crujido. Lento. Medido. No eran lobos. No eran animales salvajes. Pasos. La mano de Dean se movió silenciosamente hacia su linterna. La apagó. La oscuridad envolvió el refugio. Contuvo la respiración. Los pasos cesaron. Por un momento, no hubo nada. Entonces, Dean. Una voz, aguda, humana. Volvió a encender la luz y la apuntó hacia el sonido. Maya estaba a 6 metros de distancia, sin aliento, con su pistola reglamentaria desenfundada pero apuntando hacia abajo, las mejillas rojas por el frío y los ojos muy abiertos por el alivio. «Dean. Dios mío». Exhaló, bajando su arma. Dean dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta de que había estado conteniendo. «Viniste. No avisaste». Scout, sintiendo el cambio, gimió y se puso de pie, moviendo la cola una sola vez antes de desplomarse de nuevo. Maya se acercó, fijando la mirada en Luna. «Dios, qué mal está esa pata. Pero por ahora está estable». Maya se arrodilló junto a los perros, sacó una pequeña bolsa térmica del bolsillo de su parka y la colocó bajo el pecho de Scout. Su instinto veterinario se activó de inmediato. «Desobedeciste órdenes», dijo Dean en voz baja. Ella levantó la vista. «Tú también». Intercambiaron una mirada, ni de disculpa ni de arrepentimiento, sino de comprensión. Dean miró hacia el bosque. «Hay cazadores furtivos por la zona. Vi huellas de botas». El rostro de Maya se endureció. «Primero pongamos a salvo a estos perros, luego nos preocuparemos por eso». El cielo sobre Timber Ridge se tornó lentamente grisáceo al amanecer, pero la luz del sol nunca llegó a tocar el suelo del bosque. En su lugar, una neblina pálida e incolora se desplegó entre los árboles, espesa e inquieta como el aliento de 1000 gigantes dormidos. La temperatura había descendido aún más durante la noche, cubriendo cada rama y aguja de pino con una escarcha plateada. Cada paso crujía levemente bajo la costra de nieve, la forma en que el invierno susurraba que cada movimiento importaba. Dean Callahan ajustó las correas de su mochila, ya sobrecargada con provisiones adicionales, y luego cargó con cuidado a Luna sobre su espalda. Pesaba menos de lo que parecía, desnutrida, probablemente sin haber comido en días, pero aún así, el peso se posaba sobre los hombros de Dean como una penitencia.
Había improvisado una especie de cabestrillo con su cinturón, una rama rota y la lona de emergencia de malla. No era elegante, pero mantenía a Luna segura y casi inmóvil. Parpadeó lentamente, aún adormilada por el dolor y el agotamiento, pero no se resistió. Ahora confiaba en ellos. Scout, impulsado por una determinación invisible, corrió unos metros por delante, con la cola erguida, deteniéndose cada docena de pasos para mirar hacia atrás. Su andar se había vuelto más seguro, incluso desafiante. Los había guiado hasta allí, había montado guardia en la oscuridad, y ahora volvía a guiarlos, esta vez hacia la salvación. Maya caminaba detrás de ellos, con el rifle cruzado sobre el pecho, escudriñando la línea de árboles con ojos expertos. La oficial más joven de la fuerza de Timber Ridge, Maya Lee, era engañosamente serena. Su figura era delgada, casi frágil bajo su ropa de invierno, pero sus pasos eran decididos, sus botas crujiendo con seguridad sobre la nieve fresca. Su pasado como estudiante de veterinaria le había dado un agudo sentido para detectar los movimientos de una persona herida, para la forma en que una criatura se retuerce cuando está a punto de colapsar. Mantenía su atención dividida, mitad en el bosque, mitad en la postura cada vez más tensa de Dean. ¿Seguro que puedes cargarla todo el camino?, preguntó, con la respiración entrecortada. Dean no respondió al principio. El esfuerzo se reflejaba en su rostro, mandíbula apretada, cejas fruncidas, pero siguió caminando. Ella lo cargó a él. Puedo cargarla a ella. Delante de ellos, el sendero descendía hacia un barranco poco profundo donde un estrecho arroyo atravesaba el paisaje. En verano habría sido un suave riachuelo entre piedras lisas, pero ahora estaba completamente congelado, el hielo cristalino y traicionero, con finas zonas por donde aún corría agua. Scout se acercó con cautela, olfateando la superficie antes de cruzar. Dean lo siguió, sus botas rozando la escarcha resbaladiza. Cada músculo de sus piernas le dolía, no por fatiga, sino por la contención. Un resbalón podría significar una pierna rota para él y para Luna. Maya fue la última en cruzar. A mitad de camino, se detuvo, entrecerrando los ojos para mirar su reloj. «Hay señal», exclamó, levantando la muñeca. «Una raya». Dean se detuvo. ¿Suficiente para una llamada? No, pero tal vez un pitido. Ella abrió su aplicación de rastreo de ubicación y envió una baliza a la central. La señal parpadeó y luego se interrumpió. «Señal parcial enviada», murmuró Maya. «Tendrá que servir». Dean ajustó suavemente la posición de Luna. Ella dejó escapar un suave gemido, con el hocico temblando contra su hombro. Él le susurró algo ininteligible, algo bajo, íntimo. Entonces el ladrido de Scout rompió la calma. No era un ladrido de advertencia. Era una erupción. Crudo, desesperado, aumentando de tono como una sirena. Dean se agachó a medias al instante, girándose hacia el sonido. Scout estaba delante, rígida como una tabla, ladrando furiosamente en la niebla. Maya levantó su rifle, escudriñando. ¿Movimiento?, preguntó. Dean no respondió. Scout no se detuvo. La niebla lo engulló todo más allá de 6 metros, pero el sonido se propagó lejos. Su ladrido resonó entre los árboles como una alarma en una catedral, de esos sonidos que no solo se oyen, sino que se sienten en las costillas. Entonces, ¡van! Un único disparo resonó en el bosque, lejano pero inconfundible. Maya giró hacia el sonido, bajó el cañón y disparó al aire. «Disparo de advertencia», dijo. Dean la miró. «No fuimos nosotros». Ella asintió con gravedad. «Lo sé». El bosque volvió a quedar en completo silencio. Dean se arrodilló y bajó a Luna con cuidado a la nieve. Extendió la mano hacia el revólver que Maya llevaba en la cadera, pero ella no lo detuvo. Comprobó el tambor, cargado, seguro quitado. Scout se había quedado en silencio, pero su postura no había cambiado. Sus ojos estaban fijos en algo que ninguno de los dos podía ver todavía. La niebla se movió, una sombra, no animal, humana, luego otra. Débiles siluetas que se desvanecían rápidamente. Dean levantó el revólver, pero Maya lo detuvo sujetándolo del brazo. «Se están yendo». Ese disparo no iba dirigido a nosotros. Fue una táctica para asustarnos. ¿Asustar a quién? Ella no respondió.
En cambio, dio un paso al frente, con el rifle en la mano pero lista. Dean se puso a su lado, pero la niebla engulló las figuras antes de que pudieran acercarse. Bastaba con dejar un rastro. Huellas en la escarcha, inconfundibles pisadas de botas, profundas e irregulares. Dean se arrodilló junto a ellas. Igual que anoche. Maya asintió. Sacó de su mochila una pequeña cámara de vigilancia, de las que usa el equipo forestal, y escaneó los árboles de los alrededores. Señaló un pino cercano, con la corteza marcada y desprendida a la altura de los ojos. Los cazadores furtivos marcan los árboles cuando ponen trampas. Es una técnica antigua. Esta lleva aquí al menos unos días. Montó la cámara rápidamente, ajustando el detector de movimiento y la lente hacia el camino. Todos los puestos de guardabosques de Timber Ridge se actualizaron con detección de movimiento el año pasado, dijo. Simplemente no han tenido tiempo de instalar toda la red todavía. Dean miró a Scout, que ahora acariciaba suavemente la manta de luna. Se mueven por aquí como si fuera suyo, murmuró Dean. Y si están poniendo trampas tan cerca de caminos públicos, no son unos aficionados, concluyó Maya. Dean asintió. Regresaron junto a Luna y la levantaron con cuidado. Dean cargó con el peso. Maya guió el camino y Scout retomó su posición al frente. Esta vez, con las orejas hacia atrás y la cabeza baja. Ya no iba con esperanza. Iba con cautela. Mientras ascendían la última cresta antes del borde del bosque, la niebla comenzó a disiparse. La luz del sol, débil pero presente, se filtraba a través de la nube menguante. A lo lejos, una luz roja parpadeaba, una baliza de rescate. Maya había solicitado una evacuación médica 1 hora antes. La ayuda estaba en camino, pero Dean no parecía aliviado. Miró hacia atrás, hacia los árboles, hacia el lugar donde las cortezas habían ahuyentado a los fantasmas en la niebla. La tormenta había amainado cuando llegó el helicóptero. El amanecer se filtraba débilmente entre las nubes, bañando Timber Ridge en tonos azul hierro y dorado pálido. El bosque a sus espaldas estaba ahora en silencio. Ya no había sombras en la niebla, ni disparos lejanos, solo la frágil quietud de un mundo que había sobrevivido a la noche. Dean estaba sentado en el frío banco de metal del helicóptero de rescate, con Luna sujeta en una jaula acolchada a su lado, aún sedada, con la respiración superficial pero estable. Scout había estado envuelta en una manta térmica y acurrucada en el regazo de Dean durante el vuelo, con la cabeza hundida en el hueco de su brazo, finalmente dormida tras horas de alerta. Maya estaba sentada frente a ellos, con el rostro indescifrable bajo las gafas protectoras y las mejillas enrojecidas por el viento. No habló mucho de camino de vuelta. Tampoco Dean. Las palabras parecían fuera de lugar después de lo que habían presenciado, después de lo que aún no se había dicho. Ahora, 6 horas después, los tres estaban de vuelta en Timber Ridge, pero dispersos, cada uno confinado en un lugar diferente. El centro de rehabilitación de fauna silvestre del pueblo se encontraba en el límite del parque, un modesto complejo con 4 salas médicas, 2 jaulas de recuperación y un quirófano atendido principalmente por voluntarios. La directora, la doctora Evelyn Cho, era una mujer tranquila pero intensa, de unos 50 años, con el pelo corto de color negro plateado, complexión delgada y una forma de moverse tan serena que los animales confiaban en ella instintivamente. Nacida en Anchorage, Alaska, Evelyn creció rodeada de perros de trineo y expuesta a la congelación. Perdió la oreja izquierda por quemaduras de frío a los 16 años y desde entonces llevaba gorros de lana gris. Rara vez sonreía, pero cuando lo hacía, su sonrisa era como un rayo de sol sobre la nieve. Luna necesita cirugía ortopédica urgente, dijo Evelyn al llegar. La pierna está muy mal. Demasiado mal. Posible infección, daño nervioso. Estoy preparando la mesa. Tendrán que esperar afuera. Dean asintió, sin atreverse a hablar. Scout, sin embargo, no lo aceptó tan fácilmente. En cuanto la camilla llevó a Luna por el pasillo, Scout la siguió, con la cola gacha y las patas golpeando frenéticamente el suelo. Un técnico veterinario intentó apartarlo, pero Scout chasqueó los dedos una sola vez, con un grito agudo y presa del pánico, y se arrojó contra las puertas dobles por donde Luna había desaparecido. Aulló. No era un sonido de dolor. No era miedo. Era desolación. Colocaron a Scout en una sala de espera contigua,
un recinto limpio y tranquilo con una pared de cristal y suelo radiante. Tenía juguetes, una manta, comida y agua. Pero nada de eso importaba. Scout caminaba de un lado a otro, daba vueltas, gemía. Cada 10 minutos volvía al cristal, con las patas delanteras apoyadas, el hocico pegado a la barrera, intentando oír qué había pasado al otro lado. Cuando el efecto de la sedación empezó a desaparecer, comenzó a ladrar. Cuando nadie venía, empezó a aullar. Dean se quedó al otro lado del cristal, observando. Una enfermera le ofreció café. No lo aceptó. Otra le ofreció una camilla en el pasillo. No se movió. Se sentó en el suelo de baldosas, de espaldas a la pared, con la mirada fija en Scout. Y cuando el cachorro dejó de ladrar, cuando su cuerpo se rindió y simplemente se quedó allí tendido, mirando hacia la puerta, respirando lenta y entrecortadamente, Dean pudo oírlo en ese silencio, un ritmo que reconoció. No el lamento de un animal que extraña a su congénere, sino el eco de un hombre que una vez había sostenido en sus brazos a un compañero moribundo, impotente. Maya regresó esa noche con unos archivos. Uno de ellos, marcado en rojo, tenía un nombre que Dean no había oído en casi una década. Caleb North, dijo, dejando el archivo a su lado. Dean levantó la vista lentamente. ¿Segura? Absolutamente. Abrió la carpeta y encontró una foto de vigilancia de hacía 2 días. Un hombre con ropa de camuflaje colocaba algo metálico debajo de un pino. Su rostro estaba orientado hacia la cámara, mandíbula larga, barba amarillenta, cejas pobladas sobre unos ojos fríos y pálidos. La cámara de vigilancia lo había captado en el bosque cerca del sendero sur. El mismo patrón de huellas que encontraste. El mismo diseño de trampa. Dean se quedó mirando la foto. Caleb North había sido su caso en 2016. Un cazador furtivo con antecedentes, atrapado colocando trampas para osos cerca de un territorio protegido de pumas. Dean había sido el agente que lo arrestó, testificó en el juicio y presionó para que le impusieran la pena máxima de 5 años. Cumplió 4 años, dijo Maya. Salió el otoño pasado y desde entonces no se sabe nada. No tiene domicilio fijo, pero lo han visto por aquí. La semana pasada, la central de guardabosques recibió una queja por ruido cerca del sendero Ree Trail. Alguien disparando por la noche. Creemos que es él. La mandíbula de Dean se tensó. Y ahora se desquita con los animales. Más que eso. Está colocando presas heridas en los corredores de caza, usando trampas para ralentizarlas, posiblemente entrenando perros para arrear a los heridos a zonas aisladas. Dean miró a Scout a través del cristal, inmóvil, con la mirada fija en la puerta de luna. Maya se suavizó. Está intentando destruir lo indefenso. Cree que eso es poder. Dean no respondió. Dentro de la habitación, Scout finalmente se levantó. Caminó despacio, rígido, hacia el cuenco de agua intacto. Lo miró fijamente, luego se dio la vuelta. Dean abrió la puerta. Entró, la cerró tras él y se agachó. Scout levantó la vista. Por un segundo, solo un segundo, Dean vio un destello de reconocimiento. Entonces el cachorro se desplomó en su regazo. No juguetonamente, no con energía, sino como si se rindiera. Su cuerpo se desplomó y dejó escapar un largo y tembloroso suspiro contra el pecho de Dean. Dean no habló. Simplemente lo sostuvo. Un brazo rodeó las costillas del cachorro, el otro descansaba sobre su cabeza, los dedos acariciando el pelaje enfriado. En algún lugar del edificio, un monitor cardíaco emitió un suave pitido. Dean cerró los ojos. Las paredes del centro de vida silvestre Timber Ridge no resonaban. Lo absorbían todo, los gritos, los suspiros, el silencio. En la sala de recuperación B, donde la luz siempre era tenue y las máquinas pulsaban silenciosamente al ritmo de la vida y el dolor, Luna yacía sedada sobre una colchoneta acolchada, con la pata trasera inmovilizada con vendas, puntos de sutura y titanio. La cirugía había durado poco más de 4 horas. El diagnóstico de la doctora Evelyn Cho fue crudo y sincero. Luna viviría, pero su pata trasera derecha jamás volvería a moverse. Los nervios habían muerto. La trampa había sido demasiado dañina. Aún así, sobrevivir era una especie de milagro, y los milagros a menudo tienen un precio. Frente a la habitación, separada solo por una pared de vidrio templado y una tenue línea de esperanza,
Scout yacía pegado al cristal. No se había movido en más de 2 horas. Su pequeño cuerpo, delgado y huesudo por día sin comer adecuadamente, permanecía rígido. Su nariz rozaba el cristal, empañándolo con cada exhalación superficial. Sus ojos no parpadeaban, no se desviaban. La estaba observando. Incluso sedada, Luna parecía percibir la presencia al otro lado del cristal. Sus orejas se movieron, su respiración se ajustó, pero no abrió los ojos. Todavía no. Dean estaba de pie al final del pasillo, con los brazos cruzados sobre el pecho y el hombro apoyado contra la pared. No había salido del centro desde que Scout fue puesta en observación. Se duchó una vez por insistencia de Maya y regresó aún húmedo, con el cabello peinado solo con los dedos. Parecía que no había dormido en años, pero su mirada era firme ahora, como si algo en su interior hubiera recuperado la serenidad. La doctora Cho se acercó con una historia clínica bajo el brazo. Llevaba su habitual jersey de cuello alto oscuro y una chaqueta polar azul remendada en los codos, con las gafas de lectura apoyadas en la nariz. Su andar era el de alguien que se negaba a que la edad le impusiera un ritmo. «Se está estabilizando», dijo, señalando a Luna con la cabeza. «Recuperará el apetito una vez que pase el efecto de la anestesia y se haya ajustado el tratamiento para el dolor». Dean ladeó la cabeza. «¿Lo reconocerá?» La doctora Cho esbozó una leve y rara sonrisa. «Ya lo reconoce». Junto al cristal, Scout levantó ligeramente la cabeza, apenas 1 centímetro. Sus orejas se aguzaron. La pata de Luna se movió. «Es hora», dijo la doctora Cho, dando un paso al frente. Presionó un botón y las persianas interiores entre las habitaciones se levantaron lentamente, revelando a Luna por completo. Las orejas de Scout se alzaron, su cuerpo se tensó y luego se acercó lentamente al cristal. Luna se removió. Abrió los ojos, soñolienta, sin enfocar. Parpadeó una vez, y luego otra. Scout no ladró. No gimió. Solo gruñó, un sonido bajo, gutural, casi imperceptible. No de amenaza, sino de reconocimiento. Un rugido dirigido solo a ella. Dentro de la sala de recuperación, Luna giró la cabeza y lo miró fijamente. No levantó la cabeza, apenas movió las extremidades, pero su mirada se mantuvo firme y suave, y sus orejas se inclinaron hacia él. Eso fue todo lo que Scout necesitó. Apoyó la frente contra el cristal y exhaló profundamente. Dean apartó la mirada por un instante. La luz del pasillo le deslumbró lo suficiente como para que parpadeara con más fuerza de la necesaria. Esa misma noche, mientras la sala de recuperación permanecía en silencio, Dean estaba sentado en la oficina administrativa, con un bolígrafo delgado apretado en la mano. Delante de él había un formulario, una solicitud oficial de reincorporación al departamento de policía de Timber Ridge. Había dejado en blanco la casilla marcada como motivo de la reincorporación durante casi 1 hora. Cuando finalmente escribió, fue solo una frase: «Un cachorro me salvó la vida». No añadió que el cachorro también le había devuelto algo que creía perdido hacía mucho tiempo, la voluntad de luchar, no solo de sobrevivir. No añadió que Scout le había recordado lo que significaba proteger a alguien sin pensar en la propia seguridad. No añadió que, en una semana, una perra con una pata rota y su hijo le habían enseñado más sobre el amor que cualquier placa. Simplemente firmó con su nombre. Maya lo encontró allí 1 hora después, mirando fijamente a la pared como si ésta pudiera responderle. Se apoyó en el marco de la puerta, con los brazos cruzados y una expresión indescifrable. «¿Lo escribiste tú?», preguntó. Dean asintió. Entró, echó un vistazo al formulario, leyó la única frase y no comentó nada. En cambio, dejó un vaso de papel sobre el escritorio. «Café negro, fuerte y caliente». «Los dos están dormidos», dijo en voz baja. «Scout no se ha movido de ahí. Intentamos moverlo». Ladró. Dean soltó una risita seca. «Claro que sí». Ella vaciló, y luego añadió: «¿Sabes a qué me recuerda eso?». Él negó con la cabeza. «A un caso que estudié en la facultad de veterinaria», dijo ella. «Dos elefantes». Uno resultó herido en una inundación. La cría se quedó junto a ella durante días. Rechazaba la comida, el agua, incluso se puso agresiva cuando el personal intentó moverla. No fue instinto. Fue dolor y fe.
Dean la miró. Creo que Scout cree que si espera lo suficiente, se recuperará por completo. Dean no respondió. No tenía por qué hacerlo. De vuelta en el pasillo, Scout finalmente se acostó, con la cabeza aún mirando hacia la ventana de luna. Sus ojos se cerraron lentamente, su respiración se hizo más profunda y, por primera vez desde que llegaron, durmió sin hacer ruido. La nieve había comenzado a derretirse. Lenta y silenciosamente, cedió ante el suave soplo de la primavera. Las agujas de pino asomaban entre los charcos de aguanieve, y el porche de madera de la remota cabaña de Dean Callahan en las estribaciones de Timberry finalmente dejó de crujir bajo el peso del invierno. Era abril, y aunque las noches aún conservaban un ligero calor, los días eran más luminosos, llenos del canto de los pájaros y el aroma de la tierra descongelándose. Luna yacía sobre una manta de lana junto a la chimenea. Su cuerpo, delgado pero ahora más fuerte, sus costillas, antaño marcadas, se ocultaban bajo un abundante pelaje gris plateado. Las cicatrices de la cirugía se estaban desvaneciendo, pero su pata trasera derecha permanecía inmóvil, encogida bajo su costado. Había aprendido a mantener el equilibrio sobre tres patas, cojeando lenta pero firmemente por la cabaña. Su dignidad permanecía intacta. Incluso en su cojera, había gracia. Scout se había convertido en un impresionante pastor alemán joven, más alto, más musculoso, con un pelaje oscuro que se había oscurecido hasta adquirir un elegante tono carbón y caramelo. Sus ojos, antes llenos de pánico puro, ahora brillaban con una madura perspicacia. Seguía durmiendo acurrucado junto a Luna todas las noches, apoyando la cabeza en su hombro como si protegiera los latidos de su corazón. Pero durante el día, patrullaba. Desde el porche hasta la arboleda, Scout corría silenciosamente en círculos como un centinela. Dean adoptó oficialmente a ambos perros 2 semanas después de que Luna saliera del centro. Los papeles estaban en un sencillo marco de madera cerca de la chimenea. Encima, una foto que Maya había tomado. Dean, con una camisa de franela, agachado junto a Luna, con una mano en su pecho y la otra sobre la cabeza de Scout. El pie de foto, escrito a mano con la letra cursiva de Maya, decía, no encontrado. Elegido. La cabaña en sí era una modesta casa de troncos de 2 habitaciones construida por el abuelo de Dean en la década de 1970, restaurada después de que un incendio casi la destruyera hace una década. Ubicada en el límite del Bosque Nacional Timberry, se encontraba fuera del alcance de las carreteras pavimentadas. Dean la mantenía prácticamente autosuficiente, estufa de leña, generador y un tanque de agua filtrada del arroyo. Se había convertido en su santuario durante su suspensión, y ahora se había convertido en algo más, un hogar. Esa noche, el fuego crepitaba suavemente mientras Dean estaba sentado a la mesa de la cocina tomando notas para una próxima entrevista de reincorporación. El papeleo estaba listo. Le habían aprobado el regreso a la policía, pero esta vez solicitaba un nuevo puesto, adiestrador de perros policía. Scout había superado las primeras pruebas de temperamento. Era protector, observador e inteligente. El adiestrador había dicho, no es un perro rescatado cualquiera. Es leal, pero también calculador. Este perro piensa antes de actuar. Dean sonrió al recordar aquello. Me recuerda a alguien que conocí, había respondido. Pasada la medianoche, Dean se levantó para revisar el porche. Se había convertido en una costumbre, una que Scout solía hacer antes que él. Pero esa noche, el perro seguía acurrucado junto a Luna, con las orejas moviéndose entre sueños. Dean salió. El aire era fresco. Los pinos susurraban suavemente. Entonces Scout ladró. Un ladrido único, agudo y gutural que resonó en los árboles como un chasquido de látigo. Dean se giró justo cuando Scout salió disparado de la alfombra, saltó por la puerta entreabierta de la cabaña y salió al porche. Se detuvo junto a Dean. Se le erizó el pelo. «¿Qué pasa?», murmuró Dean. Scout gruñó en voz baja, caminando de un lado a otro del porche. Dean siguió su línea de visión. Movimiento en la línea de árboles. Solo un destello, una forma demasiado grande para ser un ciervo, demasiado lenta para ser un zorro. Luego desapareció. Dean entró, tomó el rifle de la pared y volvió al porche, sus botas crujiendo sobre el hielo viejo. Scout ya estaba en el borde del jardín, con el hocico pegado al suelo, siguiendo el rastro. Las luces exteriores de Dean, activadas por movimiento, habían parpadeado por un segundo.
Echó un vistazo a la transmisión de seguridad en su tableta, un sistema portátil que Maya le había ayudado a instalar una semana antes. 4 cámaras, una mirando hacia la carretera, una en el porche, 2 apuntando hacia el bosque. Retrocedió 20 segundos. Ahí estaba, una figura, alta, de hombros anchos, con una parca oscura con capucha. Se movía despacio, con cuidado, justo dentro de la línea de árboles. Dean congeló la imagen y amplió la imagen. La grabación granulada fue suficiente. Caleb North, todavía vivo, todavía observando. Dean llamó a Maya inmediatamente. Ella contestó al segundo timbrazo, alerta de voz. Dime que no llamas solo porque te perdiste mi café. Caleb estuvo aquí hace 10 minutos. Scout está alerta. No maldijo, pero su silencio lo decía todo. Lo tengo en la cámara, añadió Dean. La misma complexión, la misma parca que en la grabación cerca de la trampa del límite sur. Haré un análisis facial y enviaré un rastreo de guardabosques por la mañana. Hasta entonces, cierren la zona. Ya está hecho. Dean. Sí, no creo que esto termine hasta que lo capturemos. Lo sabes, ¿verdad? Dean miró hacia el bosque donde Scout seguía dando vueltas como un centinela. Lo sé. Esa misma noche, Scout no volvió a su cama. En cambio, se quedó tumbado junto a la puerta, con la nariz pegada a la rendija del marco, gruñendo suavemente al percibir el olor de una amenaza que aún persistía. Dean estaba sentado a su lado, con el rifle apoyado en la silla, la mirada fija en el fuego, pero sus oídos estaban en el bosque. El bosque estaba silencioso esa mañana. Demasiado silencioso. Un silencio que no solo se sentía como paz, sino como una pausa antes de que algo se rompiera. La nieve se había derretido formando riachuelos fangosos. Las agujas de pino brillaban con el rocío y el sol proyectaba largas sombras entre los árboles. Dean Callahan avanzaba con cuidado entre la maleza, sus botas presionando suavemente contra la tierra descongelada, una mano en la empuñadura de su arma y la otra con una radio pegada a la oreja. ¿Alguna novedad?, se oyó la voz de Maya entrecortada. Todavía no, pero Scout ha localizado algo. Ya no tira. Está dando vueltas. Maya estaba a 30 yardas detrás, recorriendo el lado opuesto del barranco. Vestida con una chaqueta oscura de patrulla y un chaleco cargo, con su larga trenza metida en el cuello, parecía más pequeña de lo habitual en la inmensidad del bosque, pero era innegable la tensión en sus hombros. Se movía como alguien preparada para una tormenta. Habían esperado casi 3 semanas desde la noche en que Caleb North apareció en las cámaras de Dean. Habían colaborado con los guardabosques para establecer un perímetro discreto alrededor de la propiedad de Dean y habían esperado alguna señal. Caleb era astuto. Nunca cruzaba el mismo camino 2 veces, nunca dejaba huellas en la nieve blanda. Pero ni siquiera él podía enmascarar el olor de un perro que había aprendido a sobrevivir entre sangre y humo. Esta mañana, Scout salió disparado del porche justo después del amanecer, con la cola en alto y la mirada fija en la cresta. No ladró. Se movió como una sombra con determinación. Dean lo siguió al instante, con el rifle al hombro, y Maya lo alcanzó en el bosque en 15 minutos. Scout estaba ahora a 1,5 metros de distancia, con el hocico pegado al suelo, dando vueltas lentamente en círculos cerca de la base de un cedro. Entonces se quedó inmóvil. Dean apretó la funda de la pistola. Un crujido proveniente del norte. La voz de Maya en la radio, movimiento a 12 metros cuesta arriba, en dirección este. Entonces Scout gruñó, un sonido grave y profundo que Dean no había oído desde aquella noche en la nieve. Y en un solo movimiento, el perro se lanzó hacia adelante, entre los árboles. ¡Explorador!, gritó Dean, pero ya era demasiado tarde. Dean corrió tras él, con la respiración agitada. Maya ya estaba en movimiento, sus botas golpeando el suelo del bosque. Los árboles pasaban borrosos, las ramas le azotaban los brazos y la cara, pero él no se detuvo. Un grito resonó. No era Maya, era Caleb. Dean irrumpió entre la maleza justo a tiempo para ver a Scout derribar al hombre con rapidez y agacharse, llevándolo al suelo cerca de una pared rocosa. Caleb North era más grande de lo esperado, más corpulento, con el rostro surcado por la edad y la rabia. Su barba estaba más gris ahora, enmarañada. Sus ojos, pálidos y desorbitados,
ardían con el odio que provenía de años de culpa. Apartó a Scout de una patada y se puso de pie a duras penas, blandiendo un cuchillo de caza de su cinturón. «¡Aléjate!», gritó. Dean alzó su arma. «Suéltala, Caleb». Pero Caleb no lo hizo. Se abalanzó hacia Scout. El mundo pareció ralentizarse, y entonces una mancha gris plateada salió disparada de entre los árboles. Luna golpeó a Caleb en la cadera con toda su fuerza, haciéndolo retroceder tambaleándose. Su cuerpo, aunque más pequeño, aunque limitado por una pierna muerta, se movía con la ferocidad que solo la maternidad podía invocar. No ladró. No gimió. Se interpuso entre Caleb y Scout, con la cabeza gacha, los labios fruncidos, temblando pero firme. Caleb se quedó paralizado, con el cuchillo aún en la mano. Maya llegó por detrás y desenvainó su arma. «No te muevas». Caleb giró lentamente, demasiado lentamente, y Dean disparó. Una bala de goma en el hombro. Caleb cayó con un gruñido, el cuchillo resonó en la tierra. En segundos lo esposaron, boca abajo, jadeando. Dean miró a Luna, su cuerpo aún tenso, su pecho agitado. Ella se giró hacia Scout y le lamió la oreja una vez antes de desplomarse en el suelo, jadeando. Maya exhaló. «Eso», dijo, mirando a Luna con asombro, «es el coraje de una madre que no necesita piernas, solo corazón». Dean se arrodilló junto a Luna, acariciándole suavemente la espalda. «Lo lograste, hija. Salvaste a tu hijo». Scout se acurrucó junto a ella al instante, apoyando la cabeza en su pata. El caso había terminado. Caleb North fue detenido y acusado de múltiples cargos de caza furtiva, poner en peligro la vida silvestre y agresión a agentes del orden. Pero ninguno de los informes reflejaba lo que realmente había sucedido, que un perro lisiado se había interpuesto entre una asesina y su hijo, cambiando el desenlace. Un año después, la nieve ya se había derretido hacía tiempo. La primavera dio paso al verano, luego al otoño de nuevo, y la historia de Luna y Scout se convirtió en parte de la tranquila mitología de Timber Ridge. En el centro del pueblo, en el Parque Memorial Riverside, una nueva estatua de bronce se alzaba bajo un viejo cedro. Era pequeña, de no más de 1,20 m de altura, pero meticulosamente esculpida, un cachorro de pastor alemán de pie en medio de un camino de tierra, mirando fijamente el rayo imaginario de un coche invisible, con los ojos brillando de determinación. Una pata ligeramente levantada, el cuerpo esbelto pero firme, la postura inquebrantable. Debajo, una placa, al pequeño que se atrevió a detener el tráfico para salvar una vida. Ese día, Dean estaba de pie junto a la estatua, de nuevo con su uniforme, acompañado por un scout recién entrenado. Luna descansaba en la hierba cercana, con la barbilla apoyada en las patas, observando con serena orgullo. Maya estaba detrás de ellos, con las manos en la chaqueta, las gafas de sol ocultando sus ojos pero no la sonrisa en sus labios. Los habitantes del pueblo aplaudieron suavemente, y en la brisa, se sintió como si el bosque mismo se detuviera para recordar una noche lejana en la que un cachorro se había quedado en la nieve, solo pero intrépido, negándose a dejar que el mundo siguiera su curso sin amor. No podemos elegir dónde empiezan nuestras historias, pero sí podemos elegir quién nos acompaña en los capítulos que nos esperan. Un perrito, una vez solo en la nieve, no solo encontró un nuevo hogar. Reavivó el espíritu de un hombre abatido, rompió el silencio entre extraños y se convirtió en guardián de todo aquello que casi se había olvidado: lealtad, valentía y un amor que no pide nada a cambio. En nuestro día a día, a menudo pasamos de largo ante historias que se desarrollan silenciosamente, actos de valentía ocultos en pequeños cuerpos, esperanza en ojos cansados. Pero a veces, si nos detenemos y escuchamos, las oiremos, suaves aullidos en el viento, que nos recuerdan que debemos parar, mirar y preocuparnos. Si esta historia te conmovió, compártela. Deja un comentario abajo. Nos encantaría saber tu opinión. Y no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte el próximo capítulo de nuestra historia. Y a todos los que nos ven, que Dios los bendiga a ustedes y a sus seres queridos. A veces, los ángeles caminan a nuestro lado a 4 patas.